Miguel. Tienes menos que 4 brazos. ¿Ah? Nosotros nos reunimos todos los fines de semana, sábado y domingo generalmente. Y por lo que usted se podrá ver de que somos personas de que pasamos los 50 años, ya. No somos personas jóvenes, pero igual hacemos el deporte. Aparentemente esto es salud. Miñaño TV está preparando contenidos para su entretenimiento y toma de decisiones. En la compañía de Miñaño TV, deseamos que te sientas como en casa y disfrutes de esta programación. Estamos aquí en otra entrega del programa La Vista de la Hormiga por Miñaño TV. Detrás de cámara, como siempre, nuestro compañero Andrés Can, quien habla Carlos Fernández Soto. Y un saludo para nuestro compañero Les Campuzano, que va a estar en una próxima entrega del programa. Él está ahorita en una encomienda muy especial. Tenemos por invitada, pues en esta ocasión, a la compañera Emelín Luna Ayala. ¿Emeline o Emelín? Como prefieras, como se te haga más fácil. Ya, me dijiste hace un rato que el asunto del Emeline era como alemán, ¿no? Ajá. Ya, Sí. ¿Y el nombre por dónde sale? Parece que le gusta a mi mamá, porque ella es la única que me llama Emily todo el tiempo. Ya, ¿y Luna? Luna Ayala es mi apellido. A Luna Ayala, correcto, ya, muy bien. Tú te desenvuelves en la parte artística y también en el aspecto biológico. Sí. ¿Cómo así? Para algunos quizás como que no hay mucha conexión. Bueno, el asunto es que a mí desde pequeña siempre me gustó el arte, sobre todo lo que tenía que ver con la actuación, el teatro, el cine, me parecía fascinante. Entonces, pero en nuestro medio, bueno, estoy hablando de hace como casi 50 años atrás. Promedio. Entonces, no había pues aquí en nuestro medio mayor producción. Claro, Si hasta hace poco era una producción cada 10 años que se hacía, ¿no? claro, era demasiado esporádico, Sí, ¿no? exacto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, mis padres, mi familia, pues como muchos padres preocupados, cuando un chico dice que le guste el arte, la actuación, peor ser Se actor. prenden Dios mío, las luces rojas. está este muchacho loco, y peor si eres más o menos buen estudiante en la escuela, en el Claro, colegio, claro. todos aspiran a que seas algo en la vida y desgraciadamente hay muchos prejuicios en nuestra Sí, sociedad. se generó Entonces, prejuicio. por otro lado, que sí, que la gente que estaba en este medio no era gente muy seria, gente muy Claro. de buenos valores. Hasta Entonces, antecedentes, ¿no? sí, entonces hay ese prejuicio Ujú. terrible. Y yo no entendía por qué, porque la gente que yo he conocido en este medio, creo que han sido las personas más, al menos he tenido la suerte, que Con han sido experiencia, personas claro. muy nobles, muy que hasta ahora conservo su amistad, ¿no? Pero desgraciadamente así era. Y por otro lado, la parte económica, que decían, pero de eso no se vive, te vas a morir de hambre. Entonces, cuando ya tuve que escoger una carrera, tomé una carrera que a mí, que iba con mi carácter, con mi personalidad, Ya. y escogí la biología. Ya. Entonces, obtuve el título de bióloga, pero siempre me quedó esto de que yo quería hacer algo con lo que era videos, televisión, La cine. parte audiovisual también, Ajá, que está sí. dentro del Entonces, arte.
tuve la oportunidad que había en la universidad la carrera de camarografía Ujú. y entonces me inscribí ahí y comencé a fusionar lo que era la parte audiovisual y la parte de mis conocimientos en biología. Y Ya, entonces muy bien. así hice documentales, incluso hice una vez uno para el Ministerio del Ambiente, cuando recién se abrió el Ministerio del Ambiente, se hizo un video y de ahí he hecho proyectos particulares, ¿no? Ujú. Y en eso estoy, o sea, pero desgraciadamente es algo que no es muy comercial en nuestro medio. En cierta ocasión yo quise presentar como una especie de programa que se hiciera Claro, periódicamente en alguna una cadena, secuencia de un ajá, tema. sí, en alguna serie, en algún canal, pero siempre me decían, no, eso no se vende, porque prefieren comprar cosas de fuera que lógicamente estas grandes cadenas tienen equipos fabulosos y presupuestos fabulosos Claro, porque se necesita para viajar, para ir al campo. no, Entonces son cosas lindas. Yo quisiera hacerlas, quisiera tener ese equipo y ese dinero para poder hacerlo, pero no, prefieren comprar este tipo de material porque es más económico, o sea, sale más barato que hacerlo aquí mismo, ¿no? no, Entonces, pero lo que no se dan cuenta es que eso es de fuera, no es de nuestro. Y es triste porque siendo un país, a mí a veces me indigna cuando oigo el Ecuador, país megadiverso, el país que es tan chiquito pero que tiene ujú, tanta seres vivientes, pero ¿y qué sabemos nosotros de esto? ya, Si no se apoya, ni siquiera a los biólogos les apoyan los programas de investigación. Vienen biólogos extranjeros a hacer proyectos que ellos luego se llevan esa información y nunca la mandan. Ahora quizás con esto del internet hay un y poquito más hay un poquito más de que se rescate de algo saberes, y claro. que ellos publiquen y entonces uno puede, mira lo que hay. Pero desgraciadamente yo recuerdo haber estado en cierta institución internacional en alguna ocasión De y paréntesis. y cuando teníamos que hacer un proyecto, la persona que estaba a cargo, que también era un biólogo extranjero, decía, vamos a buscar qué han hecho en los archivos de la institución. Y no había nada. Claro, No había nada porque todo se lo habían llevado. Y él decía, pero ¿cómo puede ser posible que aquí no haya y que esta institución, con toda la fama que tenía, con la no infraestructura. rescata o sí, o la capacidad que tienen, ¿no? Ujú. ¿Por qué no habían rescatado? Todos los trabajos simplemente servía como un sitio para que vengan biólogos de otra parte a hacer estudios que luego aquí no se sabían. O sea que eso es algo triste, ¿no? Entonces sí sería Quis- bueno que el público lo conozca Claro, y que entonces a ver si estas nuevas autoridades hacen algo en ese claro. aspecto. La dinámica creo que corresponde, en este caso, la observación que tú haces, desde lo que podemos también un poquito reconocer. Creo que el asunto es atemporal, ¿no? O sea, de pronto los tiempos Ujú, aparentemente son los mismos. ujú, Claro, en las gestiones, dentro del área que tú me estás mencionando, también todavía sigue siendo parte de esa formalidad, ujú, asumiendo que debemos ir superando ya eso, ¿no? ujú. Podemos entonces entender que hemos sido como solamente depositarios, ¿no? O, o de pronto no hemos tenido la capacidad de poder generar, ¿sí?, recursos propios, situaciones propias. Entonces, claro, cuando hablamos desde los medios, ¿no? Cuando hablamos desde un ámbito científico, desde un ámbito educativo, siempre ha sido más fácil o sencillo coger algo que ya está preelaborado, lo Ujú, asumimos como que es nuestro también, sin ni siquiera cotejar, ¿no?, el objetivo, la visión desde ese ámbito de trabajo, desde otra cultura a nuestra cultura, y directamente ha sido como llevado de la mano, ¿no? Pero asumiendo de que de todas maneras los tiempos pueden ir cambiando y que esperemos, como tú lo dijiste hace un rato, que los nuevos gobiernos y toda esta dinámica que es necesaria tengan la oportunidad de darse cuenta mejor de la situación y que podamos cambiar, ¿no? ujú. Asumiendo que estamos en un proceso. Cuando hablamos del ámbito artístico, hace un rato tú mencionaste algo de
¿cómo era? Sombras, teatro, algo así, eso tú lo mencionaste. Que yo hacía hago teatro Teatro de sombras, eso, sí. correcto. Ajá. Esa parte, ¿cómo la acoges? ¿Desde dónde el gusto o cuál es la funcionalidad? Bueno, la verdad una vez lo vi en televisión ¿Ya? y entonces me pareció tan bonito y tuve la oportunidad que por casualidad me enteré que en el MAC ¿Ya? ofrecían un taller de teatro de sombras con el Ya. maestro Julio Guayamabe, él era el facilitador. Ya, correcto. Entonces yo dije, yo me quiero inscribir porque me gustaba y quería hacerlo, ¿no? Entonces sí, fuimos y fue una experiencia muy bonita. Aprendimos cómo se realizaba porque hay diferentes teatros de sombras. Hay Ya. con personas que con su cuerpo forman sombras y pueden formar hasta objetos, ¿no? Ya, Juntando correcto. sus cuerpos y forman un objeto. Y también, pero el teatro de sombras que nosotros hacíamos era con títeres. Ya. Ya, entonces, originalmente en los países, porque esta es una técnica o un teatro que se originó en la En China, Oriente, en el claro, en Oriente, ¿no? Oriente. Entonces dice que allá los títeres se hacen en cuero. Ujú. Pero acá nosotros Claro, no no, teníamos no. donde sacar cuero, entonces teníamos que hacer en cartulina Claro, o se cartoncito. trabajan como siluetas Ajá, se hacen recortadas. siluetas y si tú quieres, para que sean más bonitas o más atractivas, le puedes poner también, hacerlas transparentes con diferentes Ujú. colores. Entonces, Como para crear el efecto visual, ¿no? sí, entonces, o destacar algún personaje de otro, Ya, ¿no? correcto. Entonces, eso aprendimos con el maestro Julio Guayamabe e hicimos una presentación el Día de los Museos, que quedó muy bonita, Ya, que ni él correcto. creía que iba a salir en Claro, ese no, siempre momento. hay esa Sí, expectativa. entonces sí, salimos muy bien y me quedó eso, ¿no? Yo dije, quiero, como era voluntario también en el programa Amiguitos, este programa del museo de la Casa de la Cultura, ¿Ya? es el programa de animación a la lectura, que Animación se de llama lectura, Sueños de correcto. Papel. Entonces ahí hay un espacio que se da de noche que es Cuentos a Media Luz. Cuentos a medio, Entonces sí, yo sí. dije, uy, aquí sería el espacio propicio. Y la inspiración me vino de Aline y compañía, que un día se presentaron. Y yo dije, ¿cómo así ustedes se presentan? Yo también me voy a presentar. Qué bueno, qué Así bueno. que me ofrecí como voluntaria y presenté y con Aline, ella fue mi ayudante. Nos presentamos y mi idea era, como es un espacio para contar leyendas, si es posible, ecuatorianas, ¿Ya? entonces tomé obras de leyendas ecuatorianas e hice los guiones y bueno, debido a la falta de recursos, bueno, nosotros lo hacíamos los títeres en cartulina Ujú. y me tocó a mí hacer las voces, llevarlas grabadas, porque eran varios personajes y Claro, nosotros claro, solo éramos 3 personas, claro. entonces no... entonces tuve que estrenarme también como artista de hacer voces para Doblaje de voz, como quien dice, más o menos. doblaje. O sea, siempre me ha tocado escuchar como en este rato de tu experiencia, el artista a falta de recursos tiende A a ingeniarse, cubrir a ingeniarse. y a gestionar y como a redescubrir en esa misma Ajá. dinámica, ¿no? Y descubres capacidades que tú no pensaste que tenías. Por ejemplo, a mí me tocó hacer las voces y al principio me decían, uy, tú sola vas a hacer, se va a notar que es la misma persona, ¿no? Ajá. Pero no sé de dónde ni cómo. Yo era la voz del señor Viento, que era un viejo gruñón, después era la voz de las gotitas de agua, y así. Ya, correcto. Y como dicen, la necesidad es la madre de las invenciones o de toda... Correcto, correcto. Sí, me tocó hacerlo. El asunto artístico tiene que ver entonces con un aspecto de capacidades y destrezas. Pero esta situación te lo dejo hasta aquí porque vamos a hacer un pequeño corte, ya que estamos con el tiempito. Venimos en el segundo tiempo y tú me respondes sobre ese tema, ¿sí? Ya regresamos con la Víctor Hormiga. ¿Te has dado cuenta cómo se ve este canal en internet?
El mejor video. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet. El mejor audio y video en la red. Una empresa de Rudy Morel. Miñaño TV está preparando contenidos para su entretenimiento y toma de decisiones. En la compañía de Miñaño TV, deseamos que te sientas como en casa y disfrutes de esta programación. Ya, estamos aquí nuevamente con el programa Lista la Hormiga y antes de la pregunta inicial que le habíamos hecho en la primera parte aquí a nuestra amiga, hacemos aclaratorio que ella menciona a Line. Ella es una jovencita pues que es muy conocida en nuestro espacio acá, ¿no? Entonces ella también nos colabora mucho tras cámaras. Quizás en algún rato la vamos a tener frente a cámaras en una próxima entrega. Bien, la pregunta era, o en tal caso como la apreciación o la observación, cuando hay este tipo de actividades artísticas, la persona que se encarga como gestor, porque creo que ese es el término, ¿no? Terminamos gestionando, nos damos cuenta que terminamos haciendo algo de la parte del guión, en este caso sobre la experiencia personal, las voces, crear a los personajes dentro de esa actividad. ¿Por qué incurre eso en nuestro medio? ¿Por qué incurre eso en nuestro medio? Y eso tiene que ver con la destreza y capacidad que tiene el artista como tal. Bueno, pueden ser varios aspectos. En algunos casos, la destreza o capacidad que tenga el artista. Pero en muchos casos también falta de recursos tanto humanos como económicos. Que tenemos que cubrirlo Sí, necesariamente. exactamente, porque a veces uno tiene el interés de hacer algo, pero no cuenta con otras personas. Y a veces hay personas que sí lo pueden hacer, pero ellos dicen, bueno, pero yo necesito que mi trabajo sea reconocido económicamente. Claro. Y entonces, en mi caso, yo siempre he trabajado así más como voluntaria, Ya. como dicen popularmente, por amor al arte. Ujú. Entonces es algo, no sé por qué, de mi personalidad que me gusta participar y a veces no mido eso, ¿no? Y aquí viene algo triste que una vez alguien me lo hizo ver Ujú. y no sé hasta qué punto puede ser verdad. Me dijo que cuando uno no valora su trabajo, no le pone un valor económico, la gente como que no te valora. Pero no sé, No, está bien. A ver, pero hay personas que tienen esa opinión. no, Me no, dicen, no. debes siempre pedir que te No, paguen. a ver, y totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay variables. Ujú. A ver, el principio no lo vamos a negar. El artista siempre es proactivo. El artista, a pesar de circunstancias, lo que busca es tratar de que haya un objetivo y haya un alcance. No se trata de ser exhibicionista, eso es otra cosa. Se trata solamente de darle el ímpetu a las cosas, porque de pronto desde nuestra visión podemos reconocer lo que es el arte como tal, sabemos el alcance que tiene. Lo que pasa es que lamentablemente el factor humano interviene y hay personas que se aprovechan de esas circunstancias. Eso no tiene por qué dañar ni tu trabajo ni tu punto de partida como ser humano. Ujú. O sea, el artista va a tener siempre ese principio. Lamentablemente sí, hay esas circunstancias en que está el que se aprovecha. Y ahí sí, el mensaje de la persona que te lo dijo es vigente. De alguna manera sí, tenemos que cuidarnos en el campo, ¿no? Y obviamente tratar de tener un poquito, aunque a veces no es tan posible, siempre tendremos un factor de engaño,
tratar de tener un ojo clínico, ¿no? Quizás para Ujú. saber con quiénes o con quién, qué tipo de cosas realizamos, ¿no? Exacto, por eso Y ahí yo. sí valorar nuestro Ujú, trabajo, desde lo ujú, económico, ujú. porque es un trabajo también, y lo artístico, ¿no? Oportunamente. Sí, por eso yo contribuí acá con el proyecto del programa Sueños de Papel, porque he visto a estas personas cómo trabajan, cómo se desempeñan y cuál es el objetivo de ellos, que es fomentar la lectura, el amor a la lectura. Y Y que si no entonces, lo hace una gran institución, si no lo hace mm, la gran empresa, si no lo hace el gran canal, si no lo hace el planeta entero, por lo menos en un lugar del ujú. planeta, en un lugar determinado, hay una persona o un grupo de personas Y, que lo hacen. y entonces mi pago para mí es haber contribuido a esto, haber puesto mi granito de arena en este aspecto. Y también otra experiencia que les voy a contar es que alguna vez di un taller para poder precisamente tener más material humano Ujú, correcto. para las obras, porque yo sola no puedo mover todos los Claro, títeres. de todas maneras siempre Entonces di hay. un taller, así mismo en una institución pública, y entonces fueron chicos de diferentes edades, ¿no? Porque yo dije que debían ir desde los 12 a los, o en adelante, ¿no? Ujú. Si podían personas adultas, mejor. Pero la mayoría eran jovencitos, ¿no? De 12 hasta los 20 años más o menos, o un poquito más. Y entre ellos estaba una niña con síndrome de Down. Y yo al principio dije, uy, Dios mío, ¿y ahora yo qué Es hago? un reto, es Sí, un reto. yo nunca había Claro, porque no tratado con una tenemos el persona. dominio total, ¿no? Y para hacer los títeres necesitamos estiletes y tijeras para cortar. Y uno piensa en el Y yo margen de decía, riesgo. ¿y si esta niña se corta? Entonces, bueno, al principio yo le cogía su manito, pero ella fue muy hábil y le gustaba y aprendía. Y para mí fue muy emocionante el día que nos presentamos después de los ensayos. Y en los ensayos era muy lista y ¿Ya? muy atenta. Yo a veces los molestaba a los otros niños. Uy, caramba, ella está mejor que ustedes. Correcto. Entonces también un poco para como estimularlos a Correcto, ellos, se no con entiende. ánimo de No, no, se molestar, ¿no? entiende, para estimular, Entonces, claro. bueno, y el día de la presentación, cuando nos entregaban un diploma de participación a todos los integrantes, a ella, cuando llegó el momento que la llamaron a ella y la aplaudía, hoy esta niña era tan feliz, su expresión, su alegría, que eso para mí fue el mejor, eh, la mejor paga que pude Mejor haber premio, tenido, claro. verla a ella tan feliz, tan Eso iba a contenta. mencionar hace un rato, o sea, Ujú, hay satisfacciones, ujú. que es lo que a veces el globo de personas No no, entiendo. no entiende, sí. Y cuando no hay experiencias, cuando tú no transitas en un nivel de experiencias, nunca lo vas a entender, ¿no? Ujú, No con esto se merma la capacidad del ser humano para tenerla, para poder captar, pero sí, mientras tú no experimentes y no tengas estos pequeños detalles, entonces no vas a entender esa satisfacción. Que con esas satisfacciones a veces también nos sentimos comprometidos, ¿no? ujú. Entonces, esa parte es importante. Ahora, uniendo esta satisfacción de lo que tú haces con el teatro, la parte de la comunicación, la parte botánica inclusive, ¿qué tiene que ver la joyería en esto? Ay, como siempre me gustó el arte, alguna vez fui a la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso. ¿Ya? En ese local ofrecían un taller de fotografía. En Ujú. esa época yo estaba estudiando camarografía, entonces la fotografía era algo básico ¿Ya? para Y mí. fuiste por fotografía y saliste con joyería. Y entonces me enteré, no, hice el taller de fotografía, pero me enteré que ahí daban cursos De de joyería. joyería, de orfebrería. Orfebrería, claro, Y exactamente. luego me llamó la atención, pero como en ese momento estaba muy ocupada, también viajaba, estaba fuera, pasaba mucho tiempo fuera de la ciudad, Ya, claro. entonces no tenía tiempo. Y entonces hace como unos 3 años, sí, hace casi 3 años, que ya tenía un poquito más de tiempo, un día pasé por ahí y dije, voy a preguntar si todavía siguen la- dando las clases, Las ¿no? clases, los Y talleres. me explicaron que sí, que podía ir, que habían algunas modalidades o s- para los jovencitos que no han que tienen que hacer su bachillerato, entonces eran los 3 niveles básicos, ¿Ya? y para adultos que ya habían terminado el bachillerato, o sea, que ya
que sí, pues que ya habían terminado su educación básica, pues podían inscribirse, que eran 2 años nada más, y que Como, podías ir también con la modalidad de como que vas, a una especialización. no, no, como Una una especialización. modalidad abierta, que vas cuando puedes. Ya, correcto, Entonces, ya. Por cuestión de porque tiempo de trabajo y todo eso, exacto. ¿no? Entonces al principio yo, el primer año decía, no, me voy a inscribir en la modalidad abierta porque tenía la oferta de salir a trabajar fuera de la ciudad. Ya, claro. Entonces, pero después, como no se dio, continué en lo normal, ¿no? Ujú. Y ahí aprendí también al principio no me inscribía por temor, porque pensaba que yo iba a ser un poco torpe con las manos, pero Siempre después la idea de algo que no sí, fui corresponde a... descubriendo que sí tenía habilidades, incluso el profesor me decía, inscríbase, inscríbase, que usted sí hace bien las cosas. Y entonces ahí ya fui aprendiendo y me terminé graduando Ah, ya, qué de, bueno. de maestra orfebre. De maestro orfebre. Sí, por ejemplo, esto es algo que hice, no sé si es un anillito Es un con delfín, forma ¿no? de delfín, ajá, sí. ¿Qué tiempo se lleva a hacer esto, por ejemplo? Específicamente un anillo y con este tipo de diseño. Estos anillos son de moldes, entonces Ah, ya, ya. ya hay O sea, ya hay moldes, algo que hay un está... molde de cera que Claro. está hecho Ya. y Pero entonces igual tienes que hacer el vaciado y todo eso. O sea, eso sí, es todo claro, una técnica, esta se llama la técnica del vaciado porque claro. se hace luego un molde de yeso, Ujú. o sea, luego metes en un horno este yeso para que la cera se derrita y quede la En la impronta impronta, y claro. después usamos un aparato que se llama la centrífuga, entonces ahí fundes la plata, afloja la centrífuga y entra la plata Correcto. y queda el molde, Ujú. el, y luego, pues bueno, viene pulir con las limas, Con con las las limas. lijas, Ahí se darle trabaja la un poco con el forma. asunto microscópico, porque tienes que ampliarlo para poderlo ver bien, Ay, ¿no? sí, te hay que usar a veces lupa, cuando son estas cosas muy Claro, chiquitas hay que estar. claro, hay que estar fijo. Por ejemplo, trabajar con metales, tomando en cuenta que el metal debe estar líquido, Ah, sí, y hay eso que no es frío, fundirlo, pues eso es claro, hay caliente. que fundirlo. ¿Qué tipo de riesgo, por ejemplo, cuando de pronto lo haces un poco más artesanal también? O ya el dominio ya, listo, no hay problema, no pasa No, nada. sí, existen riesgos. La mayoría de los orfebres cuando están aprendiendo se queman, se cortan con las sierras, porque a Claro, veces las sierras son tan finitas y muy filudas y bien, terminas cortándote. Sí, hay muchos riesgos, sí. sí. También con los materiales a veces hay el humo un poco tóxico, Ujú, tienes que protegerte, correcto. sí. Sí, porque Ujú. de todas maneras los gases y todo eso, los metales Claro, tienen mucho que ver, ¿no? sí, también la plata es un metal pesado, entonces es mejor ponerse a los guantes cuando es de pulirla porque se te puede, de tanto estar trabajando con plata, te podrías intoxicar. Ah, ya. O sea, sí, Ujú, hay que tener mucho cuidado también en esa ujú, parte, ¿no? sí. Pero una vez que ya termine el asunto del trabajo, ya ahí sí ya queda la satisfacción de haber elaborado el producto, Sí, ¿no? yo no sé por qué, pero a mí me fascina ver cuando estoy fundiendo la plata, Como cómo bulle. se funde, sí, no Ya, sé, correcto. tengo una fascinación. También como cuando veo los volcanes hacer erupción, no sé por Hacer la qué. comparación. Eh, Va con la parte botánica, me imagino, ¿no? Ese bueno, esa es asunto natural. geológica, ajá, Perdón, sí, biológica, sí. geológica. Geológica, sí, el Claro, asunto sí, geológico. no sé. Ahorita sí como rapidito porque creo que ya andamos casi con el tiempo. ¿Qué tiene que ver esto de la exposición, de exponer con tu persona? ¿Haces exposiciones? ¿De qué tema? Bueno, yo cuando trabajaba en la parte biológica, sí hemos tenido que hacer exposiciones ante el público Ya, de nuestro ambiente, pues no, o correcto. sea, en programas de educación ambiental. Ya. O sea, en Nosotros, esa parte tú te centras claro, más, educación ambiental. hemos estado y entonces hay que trabajar con toda clase de público, desde niños Ya, hasta personas adultas, porque todos formamos parte de este mundo y todos correcto. tenemos que cuidarlo. Aunque aquí viene algo que es no sé si ya no alcanzamos a hablar. No, de lo demás, dale, no hay Hay problema. un, Después Andresito hace la magia. ah, filosóficamente, la conservación es algo antinatural. Claro, porque conservar no es natural, lo hace el hombre también, ¿no? Pero así,
pero por otro lado el ser humano también destruye, ¿no? Entonces yo digo, ahí se compensa, ¿no? Porque, o sea, como una dualidad exacto, compartida. sí, porque hay quienes destruyen la naturaleza con afanes de codicia, de tener más, de consumir, Y hay del otra parte que es consumismo. como de avance también, ¿no? Y lo que hace la gente que está en conservación es tratar Mantener de eso, tener, claro. de conservar ciertos recursos que el día que desaparezcan, ahí ni todo el oro del mundo nos va, ni todo el oro A ni la plata del compensar, mundo nos correcto. va a servir. Sí, bueno, ahora sí estamos con el tiempo. Creo que para una próxima en otro, ¿no? En otra entrevista. Encantada. Le agradecemos mucho haber estado aquí presente con nosotros. Este es un espacio amigo por Miñaño TV, se llama La Vista de la Hormiga, pues y con nuestro director Andrés Can, nuestra compañera Emelín o Emeline, como ella también nos dice, pues entonces estaremos para una próxima entrega de aquí en adelante. Esperemos que nuestro compañero Les Campuzano nos acompañe en el próximo programa. Un gusto y gracias Gracias, por la igualmente. entrevista. Hasta una próxima.